El Producto Interno Bruto, que es la economía, se compone de la cantidad de bienes y servicios que produce el país durante el periodo de un año o durante un periodo determinado, generalmente el periodo de un año. En este momento, en la actualidad, las autoridades gubernamentales ubican el tamaño de nuestra economía o de nuestro Producto Interno Bruto en 88.903 millones de dólares. También nuestras autoridades del Ministerio de Hacienda ubican nuestra deuda pública interna y externa del sector público no financiero en 34.227 millones de dólares, que equivale al 38.5% del Producto Interno Bruto. También se establece que la deuda del Banco Central, que es la parte financiera del Estado, del sector público, se mide con base en la cantidad de dinero en la cantidad de valores emitidos por el Banco Central. Esos valores emitidos en deuda que equivalen al mes de septiembre de este año a 619.498 millones de pesos, cuando lo llevamos a la tasa de cambio actual, la tasa de compra, no de venta, 52,73, entonces eso hace un total de 11.748 millones de dólares. Si sumamos 11.748 millones de dólares de deuda del Banco Central y 34.227 millones de dólares de deuda del sector público no financiero, tenemos entonces la deuda consolidada del Estado. Esa deuda consolidada del Estado de 47 mil millones de 46 mil millones de dólares, que es la deuda del sector público consolidado, equivale al 51.7% del Producto Interno Bruto. Es decir, que nuestro nivel de endeudamiento público está por encima o cercano al 52% del PIB. Hace unos meses era más alto en proporción con el PIB. Pero como el PIB ha crecido, es decir, la economía ha crecido, entonces el nivel de endeudamiento tiende a bajar como proporción porcentual del Producto Interno Bruto, pero no así como proporción absoluta en términos de dinero, pues tenemos una deuda pública consolidada, repito, de alrededor de 46 mil millones de dólares, uniendo la deuda del sector público no financiero y la deuda del Banco Central. Ahora, quiero concentrarme solo en la deuda del sector público no financiero, que son 34.227 millones de dólares, y en unas declaraciones recientes que hizo el ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Donald Guerrero dijo que alrededor de 13.000 millones de dólares de la deuda pública corresponde a deuda acumulada por situaciones del sector eléctrico dominicano. Acumulación de deuda con los generadores, de subsidio eléctrico, el subsidio a la tarifa eléctrica, toda esa cantidad de dinero que se ha tenido que invertir en el sector eléctrico de parte del Estado durante los últimos años, durante las últimas décadas, entonces se representa más o menos entre el 35 y el 40% de la deuda del sector público no financiero. Alrededor de 13.000 a 14.000 millones de dólares de los 34.227 millones de dólares que tenemos como deuda pública interna y externa, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Esa es una situación preocupante que va en crecimiento, y para revertir ese crecimiento, eso es lo que ha motivado al Estado dominicano a propiciar inversiones en el sector eléctrico, no solo en la parte de generación, sino también en la parte de distribución. Para la parte de distribución, el gobierno ha estado gestionando un financiamiento, un préstamo de alrededor de 400 millones de dólares, que sería para la utilización de rehabilitación de redes y de captación de clientes, y también ha estado gestionando con el gobierno de China continental alrededor de 600 millones de dólares. En la parte de generación, el gobierno lo que hizo fue emprender una inversión importante para la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Esta central termoeléctrica Punta Catalina, que ha de aportar al sistema en 2 unidades que están en un mismo parque de generación, alrededor de 752 megavatios, alrededor de 752 megavatios producidos con carbón mineral. Actualmente una de esas 2 unidades está en plena producción, aportando 376 megavatios al sistema eléctrico nacional interconectado. La unidad número 2 está en proceso de pruebas. Dice el ministro de Hacienda
que la operación total de la Central Termoeléctrica Punta Catalina va a representar un ahorro para el Estado Dominicano por el orden de los 400 a 450 millones de dólares anuales, tomando en cuenta lo que va a representar en cuanto a la reducción del costo de la generación por tratarse de un combustible menos costoso que el derivado del petróleo, el fuel oil, y al mismo tiempo el impacto que va a tener esa reducción de costo en los costos de venta de los generadores privados dentro del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, el CENI. Y aparte de eso, el aporte que va a representar en ahorro la venta de energía al CENI, que va a ser en términos operativos esta planta de Punta Catalina. Pero también en materia de generación, el gobierno ha propiciado, motivado, incentivado a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales la agilización de proyectos importantes de generación de energía renovable, dependiente del sol, dependiente del viento. Y esa energía renovable, cuya capacidad instalada en la República Dominicana era de apenas 10 megavatios hace 7, 8 años, hoy día tenemos una capacidad instalada de energía renovable que supera los 385 megavatios. Un aporte de energía limpia, energía no contaminante y energía que resulta mucho menos costosa que la energía dependiente de combustibles derivados del petróleo. Pero no solo eso, sino que el aporte de la Central Termoeléctrica Punta Catalina ha motivado a los representantes del sector privado, generadores privados, a hacer inversiones en la transformación o conversión de sus plantas que hoy operan con fuel oil para que operen entonces con gas natural. ¿Con el interés de qué? De que se reduzcan los costos de generación de esas plantas y que entonces puedan competir dentro del CENI, dentro del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, en base a costos, porque una vez Punta Catalina esté operando a plena capacidad, va a provocar una entrada privilegiada en el CENI, porque la entrada de generación en el mercado eléctrico se le da privilegio a la energía menos costosa. Y va entrando entonces la más costosa, hasta llegar entonces a las más caras cuando no hay energía suficiente. Va a entrar primero al sector eléctrico nacional interconectado, Punta Catalina, que las plantas de generación privadas que operan con fuel oil, porque el combustible con fuel oil es más costoso. Entonces entrarían después o serían algunas desplazadas. Por lo tanto, la inversión en la Central Termoeléctrica Punta Catalina no solamente va a provocar una reducción de costos de generación en sí misma por su operación y su aporte al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, sino que ha motivado al sector privado a hacer inversiones en la conversión de sus unidades de fuel oil a gas natural. Y eso lo estamos viendo ya en la empresa, la compañía eléctrica San Pedro de Macorís, SPEN, que antes era Coyentris, que tiene 300 megavatios de aporte con fuel oil en San Pedro de Macorís. Hoy día está trabajando en una inversión para convertirse a gas natural y ha firmado un acuerdo con el Estado Dominicano y al mismo tiempo con AES Dominicana, que es la empresa suplidora de gas natural en el país, que está construyendo un gasoducto que va desde su terminal de Andrés hacia San Pedro de Macorís para entonces suplir de gas natural a esa empresa generadora. Pero también se ha llegado a un acuerdo con la generadora Jaina, que tiene una unidad, la unidad de Quisqueya, de 215 megavatios, también en San Pedro de Macorís, que va a ser convertida a gas natural y es una planta que opera con fuel oil, hoy día combustible de alto costo. Otra planta que también es Quisqueya, la Quisqueya 2, que también tiene una capacidad de 215 megavatios y es propiedad de Barrick, Pueblo Nuevo, la minera, produce energía para su mina, pero también una proporción importante de esa planta se coloca en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y esa planta también va a ser convertida a gas natural. Estamos hablando de alrededor de 730 megavatios que hoy producen con fuel oil, que van a convertirse para producir a gas natural y van entonces a generar energía a menos costo y van a contribuir con una reducción de los costos de generación para contribuir también con un ahorro de parte del Estado en cuanto al gasto en subsidio eléctrico y de esa forma contribuir a que el impacto de la deuda pública no sea tan alto por la influencia de los altos costos que tiene el sector eléctrico para el Estado y para todo el país. Posteriormente veremos que la generadora de los Orígenes,
que también opera en San Pedro de Macorís con una capacidad de 60 megavatios, pues también se convertirá a gas natural. Así como la Sultana del Este, que tiene un aporte de 150 a 160 megavatios, que aporta una parte de su generación a un sistema aislado en la zona este del país, pero la otra parte también la inyecta al sistema eléctrico nacional interconectado. Con eso sumarían 940 megavatios que están hoy día instalados en San Pedro de Macorís, que operan con full oil y que se están convirtiendo a gas natural para poder producir a un menor costo. La motivación de esos generadores privados a cambiarse de full oil a gas natural se centra o tiene su origen en el hecho de que el gobierno decidió invertir poco más de 2.000 millones de dólares en la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina, que va a operar con carbón mineral, con un aporte de 752 megavatios al sistema eléctrico nacional interconectado. Como esa planta va a entrar al sistema de manera completa antes de que finalice este año, ya el 50% está en el sistema, esa planta va a provocar una reducción considerable de los costos de generación y un desplazamiento de plantas que operan con alto costo. Para mantenerse en el sistema eléctrico y seguir compitiendo en el mercado eléctrico nacional, entonces esas plantas que operan con alto costo tienen la obligación de reducir sus costos. Y para reducir sus costos, entonces se están invirtiendo en su conversión de full oil a gas natural. Una conversión de la cual se está hablando aquí hace más de 10 años. Y es hoy cuando se está realizando. Y se está realizando precisamente por la motivación que el Estado le ha dado al decidir entrar al mercado de generación con una planta que como Punta Catalina opera con un bajo costo de generación.